Bueno, hace algunos días, ayer o antes de ayer en el número del día, Lucas hablaba de la ley hojarasca y de todas este conjunto de leyes que están intentando derogarse y algunas cosas cambiarse. En realidad nos quedamos como medios impactados cuando se habló de este proyecto del divorcio express, porque todos dijimos, pero esto ya existe de esta manera. Ya desde el 2015 uno no tiene que dar explicaciones de por qué quiere divorciarse, ¿no? Antes era un tramiterío increíble, pero hay algunos cambios. Intentan que no sea judicial y que sea un trámite administrativo. Vamos a ver de qué se trata con una especialista en Derecho de Familia, como es la doctora Luciana Paredes. Lucy, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, un gusto hablar de este tema que me apasiona. Sí, sabemos que además te especializás en todo esto. Es un poco por ahí difícil hablar con los abogados porque uno imagina que al sacarlos del medio tienen una posición tomada respecto a esto, pero vos sabés muchísimo del tema y quisimos consultarte para que nos cuentes de qué se trata, cómo va. Yo creo que que el proyecto de ley atenta sobre los derechos de las personas porque las dejaría en una situación de vulnerabilidad al no intervenir la justicia en la disolución del matrimonio. Los argumentos el objeto del proyecto sería que te divorcias administrativamente yendo al registro civil, así como te vas a casar. El argumento es que así como no necesitas abogados ni jueces para casarte, no necesitarías abogados ni jueces para divorciarse. Perdón, la verdad ¿sería ahí en el registro civil? Sería ahí, claro, porque es un divorcio administrativo. Y los puntos a favor que dicen quienes apoyan el proyecto es que sería más ágil y más económico. La verdad es que el divorcio en sí, la ruptura de un vínculo matrimonial, genera una serie de derechos y obligaciones que tienen una implicancia muy grande en la vida de las personas, y no tener el asesoramiento jurídico adecuado, que seas una persona administrativa sin conocimientos técnicos, podría dejar muy vulnerable a las partes. Por ejemplo, la compensación económica, que es una suma de dinero que se podría tener derecho a percibir el cónyuge que queda en más desigualdad de condiciones en lo económico. Por ejemplo, que no se queda con la casa, exacto, o ese tipo de cosas. Que tiene 6 meses desde que sale el divorcio, o sea que si la persona no está asesorada y no conoce ese derecho, se divorcia administrativamente, ingenuamente, y pierde a lo mejor en ese poco plazo la posibilidad de reclamarlo. Ni hablar la división de los bienes, que siempre está aparejado en el caso del divorcio, que si los bienes son gananciales, si son propios, entender el carácter, ver las propuestas de distribución de los bienes, y ni hablemos si hay hijos menores y todo lo que implica una separación de un matrimonio en cuanto a los derechos de alimento, de régimen de comunicación. Por eso es necesario que intervenga la justicia, y hoy está impuesto así, y se necesita del asesoramiento jurídico de un abogado. La excusa de los costos se puede zanjar, ya que si hay una pareja que no tiene bienes hoy y no tiene recursos económicos, el Estado brinda asesoramiento gratuito para poder hacer, o sea que ese impedimento no está de acceso a la justicia. Y la verdad que la agilidad tampoco está garantizada que intervenga una persona administrativa. La administración pública no necesariamente es ágil ni rápida. Y hoy la verdad que te comentaba un poco también mi impresión de esta necesidad todo el tiempo de poner sobre la mesa agilidad, inmediatez, rapidez. La verdad que atenta completamente con la institución del matrimonio, que es una institución que hace el entramado de la sociedad, y que así como pensamos y reflexionamos lo necesario para tomar la decisión de casarnos, o la mayoría, la decisión del divorcio también debería transitarse así, con un asesoramiento, con la reflexión respectiva, y si demora 3 meses o 4 meses, la disolución de un vínculo fuerte como es el matrimonio, me parece que no hace ningún daño, y que por buscar la inmediatez son más los peligros y la vulneración de derechos que se pueden causar que los beneficios. ¿Sabes qué pensaba mientras hablabas? Digo, esto se puede hacer solamente, aparentemente por lo que dicen, sería uno de los requisitos si las dos partes están de acuerdo en todo. Me pregunto, o te pregunto, ¿cuánto es el tiempo promedio que tarda un divorcio en salir? ¿Y cuánto, si las partes están de acuerdo? Porque yo me imagino que si hay mucha oposición, si no se ponen de acuerdo, tarda mucho más, porque lleva más tiempo poder conciliar, ¿no? Claro, lo que yo explico a veces es que el tiempo también es la construcción de ese acuerdo, porque el estar de acuerdo, primero tomar la decisión de divorciarse, que ya de por sí en la mayoría de los casos es difícil, y una vez tomada la decisión, a veces la construcción de esa decisión en conjunto, del acuerdo y demás,
para los profesionales del derecho lleva un tiempo de acompañamiento a esa pareja, que ya puede ser, hay distintas herramientas, a veces cada uno se pone su abogado y negociamos entre abogados, o a veces los dos van de un mismo profesional, claro. o se necesita la intervención de un mediador, pero digo, a veces el acuerdo es el resultado de un trabajo previo que lleva un tiempo, que lleva a veces meses o varias reuniones o varios encuentros, hasta que uno puede consensuar un método que pueda darle una resolución a los conflictos de esa familia, que seguro que no es igual al de la otra familia, pero eso no es un modelo de cortar y pegar. Y después una vez que uno logra ese acuerdo, si está todo ya resuelto, el divorcio es rápido hoy. Digamos, no se sacaron las audiencias, que antes se requerían audiencias para que puedan llegar a un acuerdo, para ir a ratificar ese acuerdo que llegaron. Todo eso se simplificó y hoy el trámite es muy simple dentro de la justicia, pero sí tiene el resguardo de que interviene un juez que garantiza también la posibilidad de que los acuerdos que hayan llegado sean justos. Y en algún lugar leí sobre las escribanías. Claro, lo de la escribanía fue otro de los proyectos civil o la escribanía, el lugar donde se haría. Claro, que esa podría ser la otra posibilidad, que sea por escritura pública, que bueno, ahí la intervención de un escribano me gusta un poco más, porque el escribano tiene una base de conocimiento, por supuesto, del derecho, porque para ser escribano primero hay que ser abogado, podría dar un poco más de garantías de que solamente intervenga un oficial administrativo de un registro civil. Pero volviendo al punto que nos ocupa, digamos, el Código Civil del 2015, esa reforma trajo aparejada avances muy importantes en los derechos y entre ellos son lo que vos decías. Hoy por hoy, a diferencia del otro modelo, vos podés divorciarte sin explicar cuáles son los fundamentos, sin tener que ir a ventilar la intimidad de la pareja o de la familia. No necesitas más excusas que la decisión de romper el vínculo. Entonces, ¿por qué? Pueden haber muchas cosas que mejorar en la práctica, seguramente, poder ajustar algunas cuestiones, pero no necesariamente destruir lo construido, que es la construcción de muchos años también de análisis, de cómo son los procesos, de cuáles son las propuestas para mejorarlo. A mí, y esto ya es una opinión personal y saco de lado, digamos, lo jurídico netamente, digo, me molesta que las propuestas siempre sean destruir lo hecho. Entonces, listo, sacamos el procedimiento judicial y nos vamos al administrativo. Y no necesariamente es la solución. Busquemos estrategias para agilizar los tiempos, si esa es la necesidad, o para buscar mayor acceso a la justicia, pero no dejar vulnerables a las personas solamente con la excusa de la rapidez. Creo que es bastante charlable, es un tema muy debatible, que genera mucha opinión, por lo cual me parece que, ¿en qué estado está esto? O sea, no, es solamente un proyecto de ley que entró a la Cámara de Diputados, que espero tenga el análisis y la seriedad correspondiente. Va a ser muy debatido, me parece, sí, ¿no? Sí, y después también había dentro de las reformas otro punto debatible, digamos, que era la posibilidad de que las sucesiones también sean la declaratoria de herederos, que es la primer parte de la sucesión, también sea hecha por medio de escribano o con un trámite administrativo. Son todas discusiones que se dan en torno a una necesidad que tenemos como sociedad de una inmediatez innecesaria en algunos temas que requieren de un abordaje serio y profesional. Sí, a ver, todos sabemos que la parte burocrática de estos trámites y la lentitud no nos gusta, pero es cierto también lo que decís, ¿no? Uno no decide casarse en 15 minutos y de un día para el otro. ¿Por qué tiene que ser así también? Conlleva, porque es una familia que se desarma, conlleva tiene que ver con un proyecto de vida que se desarma y que así como a veces uno le cuesta el tiempo construirlo, también hay tiempo para disolverlo. Y eso creo que tiene que ser el enfoque. Después hay casos, por supuesto, anecdóticos, a lo mejor antes con el viejo código, además del requisito de estar los dos de acuerdo o de tener que ir a ventilar cuáles eran las situaciones, te establecía un tiempo mínimo de casamiento. O sea, vos te casabas y no te podías ir a divorciar enseguida. Exacto. Hoy ese requisito se sacó, entonces podemos probar a lo mejor casarnos y en estar unos meses casados y ir a plantear el divorcio. Y en ese caso tal vez no tenemos ningún proyecto de vida formado, no hay bienes, no hay hijos. Bueno, son las excepciones. Claro. Y es un caso muy puntual que a lo mejor un divorcio administrativo le serviría y le sería simple, pero estamos hablando de las excepciones. Generalmente estamos hablando de la disolución de un proyecto de vida común y que requiere de la seriedad y del asesoramiento correspondiente. Gracias por venir y por charlar con nosotros y ayudarnos a entender, porque a veces con tanta inmediatez nos volvemos locos respecto a... tal cual, o de tanto titular. Exacto. Que por ahí atrae, pero bueno, que hay todo un trasfondo detrás. Gracias por haber venido. Gracias a usted.